Vamos, les bendiga, sean bienvenidos una vez más a estos segmentos de meditación y benefi. En Dios haremos proezas. Esta semana estaremos hablando acerca de un tema que he encontrado en el versículo número 13 del capítulo número 30 de Isaías. Y el tema que vamos a ver esta semana es grietas que amenazan ruina. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios en el versículo número 13 del capítulo número 30 de Isaías: por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrantará como se quebranta un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Vamos a ver, hermanos, en esta semana acerca de las grietas que amenazan ruina, pero quisiera comenzar este día lunes hablando acerca de qué es la ruina o cómo podemos identificar que una vida está en ruina o que está yéndose a la ruina. El significado etimológico de la palabra ruina significa o viene de la palabra ruere, que significa caer, derrumbarse y cuando algo se destruye, ¿verdad? Y lo que la Biblia nos quiere tratar de advertir es que hay muchas grietas que pueden venir a la vida del cristiano que tarde o temprano pueden traer ruina a nuestra vida o a la vida de aquel que las permite. Hay diferentes tipos de grietas. Hay grietas verticales, hay grietas horizontales, pero una de las grietas que se considera más riesgosas para un edificio son las grietas diagonales, porque las grietas horizontales y verticales muchas veces vienen por alguna parte superficial de la estructura o de la pared o del cimiento, pero cuando son grietas diagonales, esas quieren decir que pueden tarde que temprano causar un derrumbe o causar la destrucción de una pared o de una casa o de un cimiento, de un edificio. Y lo que la Biblia nos dice es que muchas veces puede haber en nuestra vida grietas que poco a poco se van formando de manera diagonal y pueden traer ruina a nuestra vida. La Biblia nos advierte que nuestra ruina puede venir súbitamente, de repente, pero también deja claro que esto es un proceso que tiene como precedente las grietas. Si bien es cierto, cuando un edificio cae de manera súbita y rápida, en un instante, pero hubo un proceso en que hubo grietas que fueron formando ese derrumbe o que fueron precediendo ese derrumbe para que llegara ese resultado. Y quisiera nomás dar 5 resultados de una vida en ruina. ¿Cómo podemos ver que una vida está en ruina o qué resultados tiene una vida que está en ruina? La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio capítulo número 28, versículo número 16. El primer resultado de una vida en ruina es el quebranto. Dice la palabra de Dios en el capítulo número 28, el versículo número 16, dice: maldito serás tú en la ciudad y maldito en tu campo. Dice la palabra de Dios también en el versículo número 15: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y todos sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito tú en el campo. Maldito tu canasta y maldito tu artesana de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y maldito el fruto de tu tierra, las crías de tus vacas y de tus rebaños. Y dice: y Jehová enviará contra ti maldición y quebranto. Vemos que cuando una vida está en ruina, esa vida tendrá quebranto y tendrá maldición. Dice el versículo número 16, dice: maldito serás tú en la ciudad y maldito tú en el campo, ¿verdad? Pudiendo representar las actividades que podemos realizar en cualquier lugar en el que nos encontremos, tendremos maldición si nosotros llegamos a la ruina, ¿verdad? Una vida que está en ruina es una vida que está en maldición, que está en quebranto y también que está en enfermedad. Versículo número 27 dice la palabra de Dios: Jehová te herirá con la úlcera en Egipto, con tumores, con sarna y con comezón que no puede ser curado. Una vida que se encuentra ya en ruina es una vida no solamente en quebranto, en maldición, sino que también está en enfermedad. Distintos tipos de enfermedades pueden llegar a nuestra vida cuando ya estamos en la ruina, cuando estamos, ¿verdad?, en que el pecado nos ha alcanzado y llegamos a ese punto de destrucción. Y también un espíritu turbado. El versículo número 28 dice: Jehová te dirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Podemos ver una vida en ruina cuando es una vida que está arruinada, que está turbada, que no encuentra paz. En los tiempos en los que nos encontramos, vemos mucha gente que está con ansiedad, con depresión, con frustración, y mucho de ese resultado es porque su vida ya ha llegado a una ruina espiritual, ha llegado a una ruina personal.
y podemos estar nosotros pasando, podemos llegar a ese punto en el cual nuestra vida puede llegar a estar en una ruina espiritual y llegar a tener un espíritu turbado, un espíritu quebrantado, un espíritu con maldición y con enfermedad. Y por último, hermanos, hay muchos tipos de resultados que trae la ruina, pero tendrá una relación o tendremos relaciones rotas, ¿verdad? Dice el capítulo número 28, el versículo 30, dice: te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viñas y no la disfrutarás. Si hay algo que se está presentando mucho en estos tiempos, es el divorcio, son los matrimonios rotos, las familias destruidas, las familias disfuncionales. Por eso dice la Biblia, uno de los resultados que trae las grietas que han producido ruina en la vida del cristiano y el no cristiano son las relaciones rotas, ¿verdad? Vemos cientos de niños con 2 papás, con 3 papás, con distintos matrimonios que han pasado durante lo largo de su niñez, adolescentes que tienen problemas emocionales, personales, porque tienen una familia disfuncional, y eso es consecuencia de una vida que ha llegado a la ruina, ¿verdad? Tal vez, y Dios no lo quiere así, pero puede ser que matrimonios estén a punto de divorciarse o separarse porque han permitido grietas que tarde o temprano producen la ruina de las relaciones rotas. Dice: te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella, ¿verdad? Qué feo y qué ruina puede llegar a nuestra vida el casarse o el llegar a estar con una mujer y que después otro hombre o otra persona llegue a ese hogar. Dice también: plantarás viñas y no la disfrutarás, edificarás casas y no vivirás en ella. Tanto esfuerzo que nosotros podamos tener en edificar casas, en edificar trabajos, en edificar empresas, y la ruina puede llegar a nuestra vida si nosotros permitimos que esas grietas se vayan formando en la vida de nuestra familia y en la vida de nosotros mismos. Dios no quiere, hermanos, que permitamos que grietas vayan formulando o vayan llevando ese proceso para la ruina de nuestra vida y de nuestra familia. Si nosotros no queremos llegar al quebranto, a la maldición, a la enfermedad, a un espíritu turbado, a una relación rota, debemos de tener cuidado en no permitir grietas que tarde o temprano van a traer ruina a nuestra vida. El día de mañana vamos a ver, y en esta semana vamos a ver cuáles son esas grietas que podemos evitar y que no debemos de dejar que se vayan formulando, que se vayan creando en nuestra vida, para que no traigan ruina a nuestra vida y a nuestra familia. Dios les bendiga, hermanos.